Gloria a Dios, damos gracias al Señor por estar acá. Es un día hermoso, memorable. Gracias al Señor por este momento. Doy gracias a Dios por tantos hermanos que han pasado por nuestra iglesia, por el hermano Pedro Saavedra, el pastor de la iglesia Nueva Vida, por nuestro hermano Juan Castro. ¿Dónde está Juan? Pastor de la iglesia bautista Oreb, por el hermano Héctor Torres, gracias, pastor en la iglesia LB. También doy gracias a Dios por el pastor Darwin, pastor en esta amada congregación. Cada uno de ustedes, hermanos, ha llevado en estos últimos 25 años parte de nuestra iglesia, parte de nuestra del ministerio de la iglesia bautista Getsemaní, y es una bendición poderlo hacer. Ninguno de nosotros es el dueño de la obra ni hace la obra, es el Señor el que hace la obra, y eso lo estamos celebrando y lo vamos a seguir celebrando por siempre. Así que gracias damos a Dios por esta bendición. En el último año, nuestra iglesia ha recibido muchísimas personas nuevas. Cada domingo en Getsemaní hay alrededor de una tercera parte de la congregación que yo no sé quiénes son, y ustedes tampoco. O sea, son personas que han llegado a la congregación. No sé quiénes son. Muchos de ellos no sé ni de dónde vienen, pero están viniendo y son personas que se agregan a la congregación. Y es una bendición poder ver cómo Dios hace la obra. Hace la obra. Cuando Darwin me dijo, yo le pregunté, ¿cómo te ves en el futuro? Dice, bueno, yo me veo como pastor de una iglesia. Dice, excelente. Y si estás dispuesto, vamos a trabajar y vamos a provocar que esto sea posible en el futuro inmediato, y así ha sido, para la gloria y honra de Dios. Cuando Juan fue a trabajar a la iglesia Oreb, fuiste temblando, Juan. Bueno, eso no va a dejar de temblar nunca, pero fuiste temblando. ¿Por qué razón? Porque Juan, cuando Juan fue llamado al ministerio, tuvo que tomar una decisión muy grande en su vida familiar, en su vida personal, en su estructura como padre de familia, y tuvo muchas preocupaciones propias, eran preocupaciones grandes, y el Señor lo sostuvo y estuvo allí con él. Después, cuando la iglesia Oreb lo pidió como pastor, yo sé que Juan pasó muchísimo trabajo. Solamente el primer domingo tuvo que predicar en inglés, y eso es una complicación grande. Para ti no, Justin, pero para Juan era un problema predicar en inglés, y lo hizo, y ahí salió adelante en el nombre de Cristo. O sea, es que el Señor es el que hace la obra y el que nos usa para la gloria y honra suya. Así que yo espero que ustedes tengan paciencia en este día y hayan comido bien antes de venir. Sí, porque esto es largo. Esto es largo. Tengo para ti, Justin, 12 consejos. Yo no voy a estar aquí el domingo. El domingo nosotros nos vamos para África, un grupo, y no voy a estar. Lamento no poder estar. Me hubiera gustado muchísimo poder estar en el lanzamiento de la iglesia, pero estamos
En ese momento estamos en el aeropuerto, cuando a las 10 de la noche sale el vuelo, no nos daba tiempo. Oren por nosotros. Esta es una aventura muy grande, que es siempre un reto, y este año es más reto que nunca. Voy a leerte, hermano Justin, un pasaje que dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Padre, en esta hora, háblanos con toda autoridad, con toda bendición. Por favor, que hoy sea un día que podamos recordar por siempre. Gracias por Justin y por Lorena, porque tú los has llamado. Gracias, Señor. Gracias por esta amada congregación. Gracias por la iglesia de Getsemaní. Gracias por todos los hermanos que han pasado y lo han tenido como una escuela hasta hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Somos ministros de Jesucristo, hermano José. Necesitamos, sin duda alguna, métodos para servir a Dios, pero debemos recordar que los métodos funcionan movidos por los principios que hay detrás de ellos. El ministerio se edifica sobre principios básicos, no métodos habilidosos. Dios no quiere que desarrollemos un ministerio por imitación, sino un ministerio por encarnación. Y eso es algo fundamental en tu vida presente y futura. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le manda una nota de exhortación, en Colosenses capítulo 4, versículo 17, Pablo dice a un personaje llamado Arquipo, él le dice: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Parece que Arquipo se había aflojado en el ministerio y el apóstol Pablo le dice: mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Tienes un gran don, hermano, un gran don, un tremendo don que es el ministerio del Señor, pero está en una vasija de barro. O sea, eso es algo que uno no lo entiende, pero Pablo dice: para que la excelencia no me deslumbrara, me fue dado un aguijón que me recuerda mi naturaleza humana, definitivamente. El ministerio lo puedo definir así: no es mío, lo he copiado, no sé de dónde, pero lo copié. Y dice: el ministerio tiene lugar cuando los recursos divinos satisfacen las necesidades humanas por medio de canales amorosos para la gloria de Dios. Para ministrar debemos conocer personalmente los recursos divinos, ver las necesidades humanas con compasión, estar dispuestos a ser canales de los recursos de Dios a fin de que solo Dios sea glorificado. Como estaba sentado aquí y estaba viendo la carretera y me pongo a mirar los autos, y por ahí por la US 1 a esta hora están pasando más o menos un vehículo cada segundo. O sea, pasan por ahí adelante 60 historias diferentes. Por lo menos 60 historias diferentes en un minuto. Y yo decía allí: Señor, cuánta necesidad hay en esas personas que van pasando por allí. Cuánta necesidad, cuánta compasión tenemos que tener por ellos. Y el ministro, repito, es cuando los recursos divinos satisfacen esas necesidades. Y el Señor nos usa como instrumentos en medio de toda esta situación en que estamos. Ahora,
quiero, amado mío, dejarte, y suena largo, pero lo voy a tratar de hacer corto. ¿A qué hora debemos terminar, Darwin? Cuando diga amén. O cuando se vaya, como dice el dicho. Dice, tú terminas cuando quieras, yo me voy a las 9. Bueno, hay 12 cosas que quiero decir. 12. Número 1, tú eres un distribuidor, tú no eres un productor. O sea, los productores son los que hacen las cosas, los creadores. Tú no creas nada, ni produces nada. Nosotros no somos capaces de producir absolutamente nada. Somos distribuidores de la gracia de Dios. Cuando Pedro y Juan iban entrando en el templo, ¿te acuerdas que Pedro le dijo al paralítico, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy? En el nombre del Señor Jesús, levántate y anda. ¿Qué hizo Pedro? Distribuyó la gracia de Dios. Él no produjo la gracia de Dios. Él no produjo nada. Y cuando tú miras el Nuevo Testamento te vas a dar cuenta de eso. Cuando ves el Nuevo Testamento, yo lo leo y yo digo, bueno, ¿y qué tenían esta gente de especial? ¿Qué tenía? ¿Qué mensaje era ese de Pedro para levantar 3,000 personas? Vaya, no es por vanagloria, pero cualquiera prepara un mensaje mejor. ¿Qué tenía Pedro? Estaba distribuyendo la gracia de Dios. Y la gente fueron tocadas por el Espíritu Santo. Así que en primer lugar, ten en cuenta siempre, tú eres un distribuidor, no un productor. Número 2, un ministro de Cristo es sensible a las necesidades de otros. Tenemos que ser sensibles. Un ministro de Cristo no es un médico. No es un médico. Los médicos se acostumbran a las enfermedades y a la muerte. Aunque tal vez lo sientan un poquito, se le murió uno hoy, pero mañana sanan otro, y pasado mañana se le muere otro, y al otro. No, para un siervo de Dios, las necesidades y las tragedias de las personas a veces nos golpean de una manera extraordinaria. O sea, el ministerio tiene lugar cuando los recursos divinos satisfacen las necesidades humanas, como te dije. Así que tienes que ser sensible, amado hermano, a las necesidades de las personas, aunque no se corresponda con, vamos a decir, una gratitud. Eso es lo de menos en la hora de nuestro trabajo. En tercer lugar, mi amado, servir a Dios no es un castigo, es una bendición. O sea, nunca puedes ver el ministerio. A veces las personas me dicen, ay pastor, le doy gracias por el sacrificio de... No, yo no me sacrifiqué en nada. Yo le doy gracias a Dios porque el Señor me ha tenido por digno poniendo en el ministerio. Pero no, yo no he sacrificado nada. El ministerio es una bendición. Es algo sumamente agradable y hermoso. O sea, nunca lo veas como una carga. Eso sobre todo lo tienen que tener en cuenta las esposas de los ministros. A veces las esposas de los ministros creen que a las esposas nuestras hay que hacer un monumento, como, qué sé yo, el Cristo de allá de Río de Janeiro, un monumento de ese tamaño, sí. ¿Por qué? Porque las esposas de los pastores, hermana Lorena, no son iguales que las otras mujeres. Damaris tiene estado por 40 años, que cumplí este año de ministerio, sin tener día libre. ¿Sabes lo que es 40 años sin tener día libre? Oye, eso es, puede ser que alguien diga, ¿qué sacrificio? No, es una bendición. Pero no tienen día libre. ¿Por qué razón? Porque nosotros los pastores, yo no sé ustedes, mis hermanos, qué día toman
libre, pero puede ser que diga el hermano Arturo Hernández, diga yo descanso el lunes, pero tu esposa trabaja el lunes. No, y cocina y hace todo. Y si trabaja en la calle, como trabajaba la Maris, trabaja. Entonces yo descansando y dame trabajando. Pero si es en el fin de semana, entonces cuando todo el mundo descansa, entonces ella no descansa, sigue trabajando. Entonces eso es un día, 2 días, una semana. Pero recuerda, amado hermano, no es un castigo, es una bendición. Porque somos sencillamente candidatos, como decía aquel pastor que fue al campamento una vez, candidatos a siervos inútiles. No es que somos ni siervos inútiles, somos candidatos a siervos inútiles. En cuarto lugar, amado mío, vive siempre para la gloria de Dios. No aceptes mucho ni disfrutes el elogio. Una vez al gran Tozer, aquel gran pastor de los años 40 y 50, le hicieron una presentación muy elogiosa antes de predicar. Y Tozer dijo, orándole al Señor, dijo, Señor, te pido que tú perdones a este hermano por la presentación que ha hecho, de elogio hacia mi persona. Pero Señor, te pido perdón, yo también te pido perdón porque lo he disfrutado. Lo he disfrutado. Así que, hermano Justin, vive para la gloria de Dios. Todo lo que tú eres, Dios es glorificado y las personas ven al Señor y no al siervo. No hay, escucha bien esto, no hay. La predicación es tu vida. El ministerio es tu vida. El alcance del ministerio que vas a tener en el futuro es tu vida. Cuando tú ves los mensajes de Pablo, son 3 o 4 líneas ahí. El mensaje de Pedro, 3 o 4 líneas. Pero Pablo decía que era lo había llenado todo con el evangelio y ya no tenía dónde predicar. ¡Qué vida! ¡Qué vida! Dios es glorificado cuando nuestro servicio es fructífero. Una evidencia de que nuestro ministerio produce fruto es cuando el enemigo se opone a lo que estamos haciendo. Los problemas en el ministerio te ofrecerán 2 oportunidades. Una, de glorificar a Dios, y otra, de exaltarte a ti mismo. O sea, puede ser que tú digas, voy a glorificar a Dios, pero Dios te va a exaltar en esa gloria. Porque Él no deja, como dice Pedro, ahí en ese capítulo 4 de Primera de Pedro, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, en el tiempo de Dios. Así que, en quinto lugar, mi amado hermano, importante es esto. Practica la oración. Practica la oración. El ministerio de oración en la vida de un pastor es fundamental. ¿Por qué razón? Porque si tú no practicas la oración, todo aquí depende de la oración, todo depende de Dios. El llamamiento depende de la oración, depende todo lo que vas a hacer en tu vida, en el presente y en el futuro, depende exclusivamente de la oración. Y eso es fundamental para ti y para cualquier siervo de Dios. Debemos ser hombres de oración, ya que este es el arma más poderosa del predicador. Este pensamiento lo copié de uno de los a mí me gusta leer a los grandes, a los que a Tozer lo leo mucho, me gusta el pensamiento. Tozer era un hombre que te inspira, pero este pensamiento lo tomé de un hombre llamado Edward Bones. Él dice, debemos ser hombres de oración, ya que este es el arma más poderosa del predicador.
una fuerza omnipotente en sí misma y que da vida a todo. La oración hace al hombre, la oración hace al predicador, la oración hace al pastor. Eso me encanta. La oración hace al hombre, la oración hace al predicador, la oración hace al pastor. Hermano, número 6, sé tú mismo. El ministerio no es algo que nosotros hacemos por Dios, sino algo que Él hace en y por medio de nosotros. Tú estabas en el plan de Dios. Estabas en el plan de Dios. Estabas en la estrategia de Dios, presente y futura. Dios te ha llamado a ministrar sin importar qué ministerio sea. Él no se ha equivocado. Dios siempre prepara a sus siervos antes de llamarlos. Siempre lo ha hecho. Siempre, siempre, siempre. Y la preparación comienza mucho antes de tu nacimiento. Mucho antes. La preparación comienza. Comenzó tal vez en aquella fotografía, Lina, en que están ustedes en el coro de la víbora. En el coro de la víbora. Y cuando yo veo esa foto, tomo y le hago crop a la foto y veo a Marcia, que se parece a Jonathan, y se la mando, creo que te la mandé a ti, y después ella decía, ¿y esta quién es? Bueno, yo veo en tu vida, veo a tu abuela, la veo a aquella mujer que llegaba con aquellos muchachos a la iglesia, la veo. O sea, tu preparación no es de ahora, tu llamamiento no es de ahora. Estabas en el plan de Dios, en las loidas y las eunices de estos tiempos que nos ha tocado vivir. Así que es importante que tú seas tú mismo. Uno se inspira en otros, pero eres tú mismo. Uno de los hombres que yo más he admirado en mi vida es el pastor que me bautizó, Nilo Domínguez. Y hoy estábamos riéndonos mientras almorzábamos un grupo y decíamos que Nilo dice cosas que yo no las puedo decir. Si yo las digo, me votan. Y sí, Nilo las dice así, con una naturalidad tremenda. Cuando yo empecé el ministerio, tenía 17 años, yo quise imitar a Nilo. Y oye, eso me frustró, porque yo no lo lograba. Yo no lograba eso. Nilo tiene un don de comunicación que es imposible. Lo que ustedes ven ahora es un viejito, pero Nilo decía un hombre allá en Cruces, que cuando Nilo pasaba por la puerta del Partido Comunista lo goloseaban. Los comunistas lo goloseaban. Si tuviéramos nosotros a ese tipo aquí, eso sería una... Bueno, yo lo quise imitar y no pude. ¿Por qué? Porque yo no me llamo Nilo Domínguez. Yo me llamo Felipe Rodríguez. Entonces, tengo esas cosas que tú tienes, que Dios, esas herramientas, esos dones, esos talentos. No te compares nunca con nadie. No decir, no, si yo tuviera la estatura de Darwin, no, tú nunca vas a crecer a la estatura de Darwin. ¿Vas a lograr eso? O si yo tuviera... No, eso es... Tú eres obra de Dios. Creación única. Creación única. Y Dios te va a usar en el presente y en el futuro como tú eres. Eso es una realidad. Es una realidad. Para el número 7, mi amado hermano, siempre ten prioridades correctas. Prioridades correctas. Los que ministramos debemos poner a otros por delante, pero el Señor debe ocupar siempre el primer lugar. Enfócate en servir al Señor y Él hará que todo sea diferente en tu ministerio. Lo primero es que te sentirás motivado a hacer su tarea y no buscarás excusas haciendo siempre
lo mejor, sino lo excelente. Ninguna demanda es demasiado difícil. Ningún sacrificio es excesivo. Como decía Livingstone, nunca hice un sacrificio. Y eso lo decía Livingstone, que se metió en la selva y ahí se murió. Su carga siempre es ligera. La carga de Dios siempre es ligera. Cuando ponemos a Cristo primero, dejas de observar a otros, lo observas a Él, te das cuenta que el ministerio no es fácil, te das cuenta, amado hermano, de que servimos y ese es nuestro llamamiento, a servir. No podemos contentar a todo el mundo, nunca los vas a contentar a todo el mundo. No lo vas a poder hacer, porque ni Cristo lo pudo hacer. Por lo tanto, no lo intentes. Simplemente vive y trabaja de manera que Jesús pueda decir: tú eres mi siervo amado, en quien estoy complacido. Y punto. Número 8, ajústate al plan de Dios. La obediencia a la voluntad de Dios te dará alas, no cadenas. Nunca eres más libre que cuando cumples el plan que Dios tiene para tu vida o tenga para tu vida. Fíjate qué interesante. Moisés comenzó su ministerio defendiendo a un compatriota hebreo y luego huyó para salvar su vida. Pero Dios siguió trabajando en él. Y a los 80 años el Señor lo rehizo. Abraham fue hecho de nuevo por el Señor. Jacob fue hecho de nuevo. Tuvo que quedarse cojo en aquel encuentro que tuvo con Dios. Pablo fue rehecho por Dios. Pedro fue rehecho por Dios. Todos los grandes de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, pasaron por un proceso en que el Señor no se dio por vencido. No se va a dar por vencido con ustedes tampoco, mis amados hermanos. Ajustense al plan de Dios. Es importante, en el punto 9, ya estoy terminando, busquen la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Cuídate lo que tú ves. Cuídate de la pornografía. Cuídate de la mujer engañadora, de aquella que te va, de la salamera, tú sabes lo que estoy diciendo. Cuídate de eso. Cuídate, hermano, porque eso es fundamental en la vida de un siervo de Dios. Crecer en la santidad. Crecer en la santidad. Voy a estar compartiendo con los pastores de Honduras en el mes de enero. Voy a ir a la convención de Honduras que me han invitado. Y el tema que he preparado es sobre santidad. Hay una carencia tremenda en la santidad actualmente. Hay una carencia extraordinaria. Y si tú me preguntaras a mí, y esto es un chisme aquí entre nosotros los bautistas, que no salga de aquí, ¿qué es lo que está pasando en la Convención Bautista del Sur hoy? Yo te digo que no hay temor de Dios y hay una carencia de santidad en muchas estructuras de esta convención. Muchísimas. No a nivel de iglesia, sino a nivel de las estructuras de figuras importantes. Busca la santidad, amado hermano. En décimo lugar, debes conocer la Biblia. Este libro es fundamental. Ora, lee la palabra, estudia la palabra, disfruta la palabra, gózate en la palabra, porque ella es la espada que te va a defender. La palabra de Dios revela al Dios de la palabra. Leemos la Biblia para conocer la mente y el corazón de Dios. La pregunta: ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios?
es sencillamente conoce la palabra de Dios. Y como decía Fausto Morales, aquel pastor de Alina allá en Los Pinos, Fausto decía, si quieres oír la voz de Dios, lee la Biblia en voz alta. ¿Te acuerdas? Y Fausto leía la Biblia hasta en el baño. Eso me decía él. Si yo voy al baño y me pongo a leer la Biblia en voz alta. La Biblia nos revela el carácter de Dios. Al hacerlo también renueva nuestra mente, da forma a nuestro carácter. Cuando mejor conocemos la Biblia, tanto mejor conocemos a la persona de Dios y conocemos a las personas a las cuales tú vas a ministrar. Es una gran realidad. Punto número 11. Ten una meta, hermano. Ten una meta. Un proverbio romano dice esto: cuando el timonel no sabe a qué puerto se dirige, ningún viento le es bueno. Cuando el timonel no sabe a qué puerto se dirige, ningún viento le es bueno. Si tú le hubieras preguntado al apóstol Pablo cuál era su meta al servir a Dios, él te había respondido: presentar perfectos, maduros en Cristo Jesús a todo hombre. Colosenses 1:28. Si le hubieras preguntado que describiese su trabajo en la iglesia local, habría respondido: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A pesar de lo que digan ciertos predicadores de éxito, y pongo esto entre comillas, la meta de Dios para nuestras vidas no es el dinero, sino la madurez. No es la felicidad, sino la santidad. No es recibir, sino dar. Esa es la meta de tu ministerio, amado Dios. Dios está obrando, haciendo que los creyentes se asemejen a su Hijo. Él sigue trabajando en ese sentido en tu vida. La clave es la madurez. A medida que el cuerpo de la iglesia madura, aumenta en tamaño y adquiere características y responsabilidades de adulto. Recuerda, a los ojos de Dios eres un obrero valioso. No importa a cuántos tú ministres. ¿A cuántos tú ministres? En el mes de agosto de 1983 llegué a un pequeño pueblo en la provincia de Cienfuegos, en Cuba. Y allí, el primer culto nuestro en esa congregación era Damaris, tocando un piano que parecía un piano de taberna, Abner, que estaba al lado de ella, a un lado, y Josué en el otro lado durmiendo. O sea, esa fue la congregación. Me paré a predicar, di mi mensaje, como si el salón aquel estuviera lleno y estaba vacío. Y dije, bueno, este es nuestro primer culto aquí, doy gracias a Dios porque estamos en este lugar y están los ángeles. No importa cuántos estén en la congregación. Lo que debe importarte en tu vida es lo que tú haces para el Señor y tu corazón. No hay mensaje ni encuentro más importante en la Biblia, no lo hay en el Nuevo Testamento que el que tuvo Juan en Patmos. ¿Cuántos era la congregación? Él solo. Y en el Antiguo Testamento el culto de adoración más importante fue el que describe Isaías en Isaías capítulo 6. ¿Cuántos habían allí? Él viendo a Dios con su falda cubriendo el templo. O sea, no importa cuántos vamos a tener. No importa el tamaño que tenga la congregación. No importa, esas cosas son secundarias. Vive tú para el Señor. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Vive de una manera que lo honre a Él. Y el Señor va a suplir siempre para tu vida en todo sentido. Y el punto número 12, y podría decir mucho más, pero aquí me quedo, es sé humilde. Sé humilde. Tú y yo
y los demás siervos que estamos aquí, no tenemos que crear nada. Como te dije, somos distribuidores de la gracia de Dios. Todos somos uno en Cristo. Y la unidad espiritual del cuerpo es el milagro de la gracia de Dios. No nosotros. No tenemos que producir unidad, pero sí tenemos la obligación de mantener la unidad que Cristo ha creado. Tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El comentarista William Barclay dice lo siguiente: el orgullo es la tierra sobre la que crecen todos los demás pecados y el padre del que proceden todos los pecados. Es el orgullo, es la arrogancia. Los siervos de Dios no tienen que tener siempre la razón. Incluso Pablo estuvo a veces perplejo acerca de la voluntad de Dios. No tienes por qué tener siempre la razón. Cuando otras personas no ven las cosas como nosotros las vemos, confía en Dios para que te muestre lo que es correcto en tu vida. Asegúrate de pedirle a Dios que te muestre si quizás estás equivocado o las otras personas están equivocadas. Termino, amado hermano, con las palabras de Primera de Pedro. Esas son las 12 ya. Esto es extra. Extra. Primera de Pedro, capítulo número... Estoy predicando esta mañana, compartí este pasaje, me parece que fue hoy o fue ayer, sobre este pasaje. Y fíjate lo que dice: viví como siervos de Dios. Estoy en el capítulo 2. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Vive de esa manera, amado hermano. Y como somos buenos administradores de la gracia de Dios, te dejo el capítulo 5 de Primera de Pedro como una joya. Como una joya. Ruego a los ancianos, hermano Justin, tú eres un anciano, un presbítero, es lo que quiere decir la palabra anciano. Yo anciano, yo presbítero también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Justin, apacienta la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a tu cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, tú recibirás la corona incorruptible de gloria. Dice el versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque hay un adversario alrededor tuyo, el diablo, que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Resistir firmes en la fe. Y al final termina diciendo Pedro en el versículo 10, la joya de este capítulo: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Dios te ha llamado, hermano Justin, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Señor te perfeccione, el Señor te afirme, el Señor te fortalezca
y el Señor te establezca. Si tú eres fiel, el Señor lo va a hacer. Si tú eres fiel, el Señor lo va a hacer. Cuando Juan fue llamado al ministerio, te menciono Juan porque está al lado tuyo y trabajó con nosotros, pero yo sé que es el testimonio de todos los siervos que están aquí. Cuando el Señor llamó a Juan, Juan me dijo: pastor, tal vez Juan ni se acuerda, yo gano en estos momentos 4 veces más lo que la iglesia me ofrece. Gano 4 veces más. Bueno, Juan, o tú te tiras, no sé si se acuerda Juan, o te tiras en el pozo o no vas a nadar nunca, en el mar o no vas a nadar nunca. Tienes que tirarte. Y Juan se tiró. Yo no sé cómo lo logró. Tal vez pasando hambre, tal vez pasando muchos problemas, pero el Señor lo bendijo, igual que ha bendecido a todos los que estamos aquí. Esa ha sido nuestra experiencia. Podríamos ganar más en otra actividad, pero como una vez alguien me dijo, yo no puedo ser otra cosa que pastor. No puedo ser otra cosa que pastor. Y sencillamente, no puedo sencillamente dejar de ser pastor. Que esa sea una divisa en tu vida, hermano Dios. Que sea el deseo que anheles de todo corazón. Esta es una tarea de mucha bendición. De mucha bendición. Dios te va a dar a tu vida hermanas como Julita Romero. ¿Está por ahí, Julita? Ahí está la Jul. La Jul, que nos malcría, que nos lleva frutica por la mañana. Vas a tener que soportar a personas como Moisés Yahvé, pero que me lleva todos los domingos un café con leche. Y cuando lo está preparando muy temprano en la mañana, yo le doy gracias a Dios porque lo está haciendo para mí. Lo está preparando para mí. Y ahí me lleva el café con leche. Hay que aguantarlo, pero me lleva el café con leche. Qué cosa más linda es. Así vas a tener muchísimas personas que te van a rodear con su amor, con su bendición. Vas a crecer como persona, sirviéndolos a ellos. Has entrado en lo mejor de la vida. Pero solamente podrás perseverar si el Señor está contigo. Si no, no lo podrás hacer. Y oremos mucho por Justin y oremos mucho por Lorena. Que el Señor le dé lo que ella necesita, el temple que necesitas, hermano, para poder ser la ayuda idónea de un pastor. El temple. Yo doy gracias a Dios por la vida de Patricia, doy gracias a Dios por la vida de Vivis, una leona en la fe. Doy gracias a Dios por la vida. Manso, ¿tu esposa se llama? María Isabel. Doy gracias a Dios por la vida de tu esposa, hermano Arturo, la china, una leona. También la esposa de Padilla, una muchacha hermosa y muy dispuesta. Doy gracias por la vida de Eliané, porque tuvo el valor de casarse con Darwin. ¿Sí? Una batalla. Cuando hablamos Damaris y yo con ellos, díceme Darwin, ¿cuánto fue lo que te dio Eliezer? ¿Te pasó algún billetico para que hablaras de esto? Estas mujeres son tremendas. Doy gracias a Dios por sus vidas. Doy gracias a Dios por mi esposa, porque me ha soportado por 46 años. Me ha soportado ahí, aguantando estoicamente. Gracias, doy a Dios. Esa bendición, Lorena, la vas a tener. La vas a tener. Que Dios te guarde, te dé fuerzas. Te dé fuerzas.
en esta obra tan hermosa que Dios nos ha dado.